Hola, buenos días, licenciada, compañeros y compañeras. Nosotros vamos a seguir con el tema de comunicación externa. Exactamente, nos vamos a enfocar en la parte de cómo relacionarse con los medios de comunicación. Somos el grupo número 1 y mi nombre es Samuel Funes. Bien, vamos a empezar hablando de lo que es la rueda de prensa. Una rueda de prensa podríamos decir que es una reunión convocada por una organización para que transmita a los medios de comunicación una información importante. Es lo que hace, por ejemplo, la Federación Nacional de Fútbol de Honduras, más conocida como FENAFUT, cuando el técnico de la selección ha seleccionado a un grupo de jugadores, como nosotros le decimos los convocados a la selección nacional. Entonces ellos lo que hacen es que convocan a una rueda de prensa a todos aquellos medios que se dedican a la parte de información deportiva, los convocan para que ellos difundan esta información que ellos consideran que es muy importante. La rueda de prensa debe estar suficientemente justificada. De no estarlo, entonces pierde suficiente credibilidad. Ahora bien, eh, una rueda de prensa debe dar, se deben de cuidar todos los detalles, perdón, en una rueda de prensa. Y eh, estos detalles van relacionados con determinar el objetivo o el mensaje que se quiere difundir durante la rueda de prensa. Las consecuencias de una mala preparación pueden ser imprescindibles, ¿no? Por ello es conveniente que para convocar una rueda de prensa se sigan los siguientes pasos o las siguientes indicaciones que se van a partir en tres partes, ¿no? Que la primera es antes de la rueda de prensa, la segunda es durante la rueda de prensa y por último, después de la rueda de prensa. El primer paso es antes de la rueda de prensa y es convocar correctamente a la rueda de prensa. O sea, debemos de citar a todos los medios con una semana de antelación, no con 2 días ni con 3, con una semana por lo menos, y se recomienda que se haga de forma escrita. Una vez hecha la invitación, se debe suscitar a la convocatoria. También se debe telefonear a los medios de comunicación que han sido invitados. Lo más frecuente o lo más practicado es que se llaman a los medios de comunicación 2 días antes o un día antes de la convocatoria para que no se les vaya a olvidar. Otro punto para tomar en cuenta es que la organización debe de elegir a un portavoz. Otro tip de antes de la rueda de prensa es que se debe de elegir el día y la hora apropiada, ¿no? Para organizar la convocatoria. No se puede hacer una rueda de prensa, ¿no? A las 2 de la tarde. Lo normal es siempre un horario matutino o en un horario nocturno. Eh, y por último, hablamos de que se debe preparar bien la rueda de prensa y si cuidamos los detalles es muy difícil que lo que estemos haciendo pues salga mal. Ahora, hablamos durante la rueda de prensa. Lo primero que se debe hacer durante la rueda de prensa es tomar nota de todos los medios que han asistido a la rueda de prensa. Otro punto a tomar en cuenta es que se debe vigilar el local, ¿no? Todo lo que podía hacer falta durante la rueda de prensa, como algo muy básico, ¿no? Como vaso con agua para los invitados, o también que haya suficiente enchufes para que los periodistas, o mejor dicho, eh, las compañías de televisión puedan ellos conectar, ¿no? Sus cámaras o cualquier aparato que ellos tengan que necesite alimentación eléctrica. Y por último, se debe de cuidar la duración de la rueda de prensa. Eh, una rueda de prensa de una media hora, 25 o 20 minutos, estaría muy bien. Y al final abrir un turno de preguntas para que los periodistas puedan hacer interrogantes para que el tema quede mucho más esclarecido.
Eso es todo por mi parte y lo dejo con mi compañera Fanny. Buen día, compañeros y maestra. Mi nombre es Fanny Cruz. Yo le voy a continuar hablando de la rueda de prensa, de la parte después de la rueda de prensa. Número 1. Envía una nota de prensa y haga el seguimiento de medios. Número 2. Es necesario también valorar la repercusión que ha tenido la rueda de prensa. Número 3. Puede resultar interesante grabar la rueda de prensa para analizarla y subsanar posibles errores cometidos en sucesivos eventos. Algunas ideas para llevar a cabo una rueda de prensa son las siguientes. Verificar que la sala está provista de suficientes medios técnicos, acústicos, etc. Disponer de suficientes enchufes para las cámaras y en la medida de lo posible situadas en la parte posterior de la sala y en alto. Situar el logotipo de la organización detrás de la mesa de la conferencia. Contar con una sala que en la medida de lo posible disponga de una puerta delante y otra detrás para facilitar la entrada y salida de personas sin que molesten a los demás. Evitar que las paredes reflejen la luz. Preparar las posibles preguntas conflictivas que puedan formular los periodistas. Entregar cuando finalice el acto un dossier de prensa que incluya una nota de prensa, un informe complementario, un historial de noticias de medios de comunicación relacionadas con el tema de convocatoria y un contacto. ¿Qué puede pedir a los periodistas que se identifiquen cuando formulen una pregunta en el caso de que no lo hagan por su iniciativa propia? Un dossier de prensa. Un dossier de prensa es un documento amplio y de intencionalidad informativa que puede tratar de una temática en particular, producto, servicio, acontecimiento, etc., o sobre la institución que lo emite. No hay unas normas concretas para su redacción, sin embargo, las siguientes recomendaciones se pueden tomar en cuenta. Cuide la presentación. Incluya un índice y pagine todo el documento. Debe rotularlo con el logotipo o logo de la identidad. Entrevista. Una entrevista es una manera de ofrecer información a un medio de comunicación mediante una estructura de pregunta-respuesta acerca de uno o varios temas generalmente acordados previamente, aunque también es frecuente que el entrevistador suela indagar sobre alguna cuestión tangencial a las previamente acordadas. Entrevista no es lo mismo que exclusiva. La entrevista puede ser en vivo o en diferido. La proactividad ayuda a conseguir buenos resultados. Los medios prefieren entrevistas con los responsables de las organizaciones antes que con los responsables de comunicación. Entrevistas cortas y largas. El hecho de que una entrevista sea de larga duración no juega necesariamente en nuestro favor. Entrevista. Decálogo para ofrecer una entrevista. Recabe el máximo de información antes de la entrevista. Apréndase de memoria los titulares. Recuerde que cualquier parte de la entrevista puede ser un titular. Solamente, muchas gracias. Reciban un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Betsy Salgado y voy a dar una continuación al decálogo para ofrecer una entrevista. Número 4. No entre en el juego de la polémica. La polémica, la crisis, la disputa y cualquier cosa fuera de la normalidad son materia prima para los medios de comunicación. Número 5. Ser la fuente de información y no ser el protagonista de las noticias generadas por otras personas. Siempre que les sea posible, lleve la iniciativa referente a la emisión de la información. Número 6. Hay que conocer los puntos débiles de la organización, ya que el entrevistador puede querer conocer acerca de temas que creen polémicas y dejen en evidencia al entrevistado o a la organización. Número 7. Cuide hasta el último detalle. Cerciórese de que no hayan interferencias durante la entrevista si están frente a frente, además de que cuide lo que dice antes de la entrevista o después. Número 8. Capte la atención, no la llame. Aporte datos novedosos que capten la atención, pero no la llame a cualquier costo. Número 9. Entrevista de radio. Es imprescindible de que el conductor se convierta en su aliado. También recuerde, infórmese antes de ir al programa. Utilice el lenguaje adecuado para la situación, convierta sus errores en oportunidades, no se altere en caso de que le ataquen y diga lo fundamental al inicio. Número 10. Entrevista de televisión. En este medio es mucho más importante lo que se ve que lo que se dice, así que cuide su aspecto y cuide que la parte no verbal de su comunicación sea un aliado para el mensaje que quiere comunicar. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las 5 reglas para hacer una entrevista en televisión. Número 1.
Ser conscientes de la parte no verbal de nuestra comunicación. Movernos conscientemente y controlar nuestros gestos hará de nosotros unos buenos comunicadores. Número 2. Debemos de cuidar la ropa que vayamos a utilizar, que no sea de cuadros, de rayas, tonos blancos, muy claros o muy brillantes, ya que se distorsionan en la TV. Número 3. Estar atento a los ángulos de grabación, en el plano que vayan a grabar y a la grabación en sí. Debemos de movernos lo menos posible y no hacer gestos con nuestra cara. Número 4. Trata de llegar con tiempo de antelación. Esto le permitirá estar relajado y repasar sus notas antes de la entrevista. Número 5. Diga lo que va a decir. Dígalo y diga lo que ha dicho. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la visita de prensa. Es una visita informativa organizada por una institución con el objetivo de facilitar a los periodistas información sobre las actividades de una organización, así como fomentar el conocimiento y las relaciones entre los responsables de la organización y los periodistas invitados al acto. Esta puede incluir una recepción con el director de comunicaciones de la entidad, acompañado o no por un responsable de la organización, una visita guiada por la institución, una comida o merienda y un cierre. Ahora les voy a hablar sobre otra forma de relacionarse con los medios, por ejemplo, off the record. Consiste en el ofrecimiento de información a uno o varios periodistas con el compromiso de que si esta información se utiliza, la fuente quede protegida. Se busca tanto la complicidad del periodista como la influencia indirecta de la opinión pública. Esto conlleva peligro. Hay que cerciorarnos de que no se esté registrando las declaraciones por medio de cámaras o de grabadoras, teniendo en cuenta de que si esta información se desmiente, perderíamos credibilidad ante los periodistas. Otras maneras de relacionarse con los medios es la filtración, la cual es la información facilitada a un periodista con la intención de influir en la opinión pública, sin que se desvele el origen de la misma. Otra de estas maneras también puede ser el rumor, que es una información falsa que se difunde sin tener una fuente clara con la intención de lograr un objetivo determinado. Por lo general, es de desinformación. Otra cosa que vamos a ver es las bases de datos. Una base de datos no es más que un archivo organizado y formado. Hay 3 bases de datos para desarrollar nuestro trabajo. La principal es el archivo de medios de comunicación y periodistas, donde incluiremos los datos de contacto de los periodistas y los medios. Otra base la construiría el archivo de particulares que deseen recibir nuestros newsletters o informadores relativos de la organización. La última incluiría el registro de las apariciones en los medios de comunicación. Las bases de datos es parte del patrimonio del organismo. Más importante que crear la base es mantenerla actualizada. ¿Qué podemos decir con mantenerla actualizada? Hacer una base de datos es tomar en cuenta varios factores. A qué público se le puede dar algo, cuál es su público objetivo. Hay bastantes factores. Entonces, no solo es estructurarla y hacerla, sino también mantenerla actualizada. Eso quiere decir consiguiendo más personas, teniendo mayores datos de otras personas, mantener frecuencia por si cambiaron de contacto o algo por el estilo. En las bases de datos también podemos ver los registros de apariciones y envío de noticias emitidas. El registro de apariciones nos permite anotar cada vez que nuestra organización ha sido fruto de una noticia en un medio de comunicación. Y el envío de noticias emitidas nos permite llevar un control cuando hemos suministrado información a los medios. Continuando con el tema de base de datos, yo les voy a hablar acerca de los 5 pasos para crear medios de comunicación. Como punto número 1, vemos que comienza a partir de bases ya existentes. Esto nos indica que es necesario tener creada ya una base para continuar creando este concepto. Como punto número 2, nos aconseja filtrar información y buscar lo necesario. Como punto número 3, nos habla de que continúa con la creación de base de datos, generando un documento en Excel o en Access. Como punto número 4, vemos su uso y mantenimiento. Como punto número 5, vemos la recuperación de información y envío de correos electrónicos para continuar guardando la información. Bastante importante conocer 2 conceptos de medios de comunicación, como ser la radio. La radio nos habla acerca de que es un medio muy aceptado por la sociedad, muy amplio y resulta muy útil. Es un medio gratuito
y fácil de entender. Esto nos quiere decir que la radio es un método bastante comprensible. Usted puede estar informándose por medio de la radio y puede estar haciendo otra cosa como conducir, como por ejemplo conducir o estar trabajando. Como punto número 2, nos habla acerca de la televisión. Dice que la televisión como medio de comunicación es un método bastante directo. A diferencia de la radio, usted puede estar escuchando y viendo a la vez con un método bastante comprensible. Muy importante conocer que la televisión nos termina de dar a conocer cualquier tipo de información. Puede ser por medio de noticias o acerca de sucesos. La radio es un método bastante útil y necesario, pero la televisión es un método que nos da una información bastante comprensible al momento de escucharla, porque puede estar escuchando y viendo a la vez por medio de imágenes o videos. La televisión es un método bastante comprensible, pero la radio es un método mucho más efectivo y mucho más rápido al momento de informar. Buen día a todos, compañeros, mi nombre es Ulises Adolfo Maradiaga, soy del equipo 1 y vamos a continuar con la exposición. Les voy a invitar que miremos hacia la pantalla. Vamos a seguir con el tema de los medios impresos. El término medios impresos hace referencia a una gran cantidad de publicaciones que contienen fundamentalmente información y que pueden ser clasificados bajo muy diferentes criterios. Son los periódicos y las revistas. Cada medio de comunicación en concreto recibe el nombre de cabecera. Y cuando hablamos de cabecera, podemos clasificarlas, número 1, por su naturaleza. Pueden ser de un soporte material, digamos que pueden ser de papel, de cartón, papel reciclado. O pueden ser virtual, que es ahorita lo que más se ve. Cada versión de periódico que antes era en papel también tiene su versión virtual. Otra característica, digamos que es su temática. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser generalista o especialista. Generalista puede referirse en general, diferentes temas, o especializada, que podríamos decir ya sea de economía, de política, de deportes, etc. Su periodicidad puede ser diario, semanal, quincenal, mensual. Puede ser de pago o gratuito. También podemos decir, otra característica sería su cobertura, que puede ser local, regional, nacional o internacional. Aquí tenemos el ejemplo de una impresa y una digital. Miren, el mismo periódico, nada más que impresa y digital. Sigamos adelante. A los medios impresos también se les llama prensa, que suele identificarse con el periódico o diario. Diario hace referencia exclusivamente a la publicación de la prensa cuya vigencia es de 24 horas. Puede ser matutina o vespertina, mientras que periódico hace referencia a cualquier publicación que hace una aparición con una fija periodicidad. Y ahí tenemos el ejemplo, un medio muy conocido aquí en Honduras. 4 consideraciones que debemos tener de la prensa, y la número 1 sería: la prensa es uno de los medios de comunicación más creíbles y líder en cuanto a creación de opinión. Número 2. Cada cabecera tiene una línea editorial que la convierte en referencia para un cierto tipo de público. Ustedes pueden buscar en los periódicos y siempre van a ver una parte que es editorial. Hay para diferentes temas. Otro factor determinante de cualquier publicación es el nicho del mercado. Para qué sector está especializado. Número 4. La prensa ha entrado con fuerza en el mercado español y se está configurando como una opción estable. Esto es más para España, ya que el autor de este libro es de España. Continuando con la presentación, podríamos decir que la prensa diaria es un medio cuyo objetivo fundamental es informar la actualidad. Y cuando hablamos de la actualidad,
Como consecuencia, la publicación tiene una vida muy corta. Tal vez lo que publicó el The New York Times, el voto latino puede ser la diferencia. Ya mañana no va a tener mucha relevancia. Y aquí tenemos un dicho de una persona que dice: tus exclusivas de hoy te servirán para envolver el pescado mañana. Y nos consta a muchos de nosotros para qué usamos el periódico. Sigamos adelante. Otra, aparte del periódico, de los medios impresos, es las revistas. Tanto la prensa diaria como las revistas se basan en la mezcla de lo icónico y lo verbal para transmitir sus mensajes. Sin embargo, en el caso de las revistas, el carácter icónico sigue estando más marcado que en la prensa diaria. ¿Qué significa esto? Que emplean más elementos visuales en sus materiales. Y aquí podemos ver el ejemplo de una que se llama Muy Interesante. Y dice: la verdad del coronavirus. Y ahí vemos lo visual, una mujer con tapabocas. Muy bonita la portada. Entonces a uno lo atrapa. Sigamos adelante. Los medios impresos. Para realizar una publicación en un medio impreso, considere los siguientes aspectos. Nosotros como empresa podemos necesitar de repente usar medios impresos, pero hay que tener en consideración lo siguiente. Número 1, reunir toda la información para los periodistas. No vamos a ir donde los periodistas con información a medias, que después queden preguntando. No, tenemos que reunir toda la información. Número 2, considerar no solo los aspectos textuales de la información, sino también los gráficos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos lleva al punto 3, que debemos entregar las imágenes con la calidad adecuada para cada medio. ¿Qué quiere decir esto? Si usted necesita entregar imágenes, diseños, no va a ser la misma resolución para un periódico impreso a un periódico digital, ya que lo digital se amplía la imagen, se tiene que acercar, entonces tiene que ser de mejor calidad. Y aquí tenemos algunos ejemplos de periódicos y revistas de Honduras. Ustedes pueden ver aquí, algunos los conocen, algunos no, y aún faltan muchos más ahí. Otros aspectos que podríamos mencionar es tener en cuenta los horarios y días de cierre de cada publicación para ser capaces de llegar a tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que saber cuánto tiempo tenemos para presentar la publicación, cuánto tiempo va a estar en el periódico o en el medio. Otro aspecto sería personalizar al máximo posible la información que suministramos a cada medio de comunicación. Y por último podríamos decir pensar que medios de todos los que están incluidos en la base de datos, en nuestra base de datos, puede ser más interesante para esta acción en concreto. Bueno, compañeros, esto ha sido todo. Para mí es un gusto estar con ustedes. Me despido. Un saludo a la licenciada, a todos mis compañeros. Y les deseo que sigan teniendo un hermoso día. Éxitos.